Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo Juan 20 del 11 al 18. Juan 20 del 11 al 18. Hoy en día hay muchas razones para derramar lágrimas. Muertes, algunos mucho más inesperados de lo que se puede depender. Decisiones injustas que se han hecho, que hace personas derramar lágrimas. Las primeras palabras que pronunció el Señor después de su resurrección fueron, según parece, mujer, ¿por qué lloras? Es una buena pregunta. Después de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que nos hace llorar ahora que Cristo ha resucitado? ¿Qué es lo que quebranta el corazón? María Magdalena estaba llorando porque estaba afligida por la incertidumbre de dónde estaba el cuerpo de su Señor. Leamos el pasaje de Juan 20 del 11 al 18 y dice así, Juan 20 del 11 al 18, pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos, he visto al Señor. También les contó que Él le había dicho estas cosas. En los versículos 11 al 14, llora por una suposición equivocada. Llora por una suposición equivocada. Encontramos a María Magdalena, estaba llorando, estaba derramando lágrimas, estaba afligida, estaba sollozando. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro. Mientras lagrimeaba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Me imagino que en sus lágrimas era difícil de ver lo que estaba en el sepulcro, pero lo estaba haciendo. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas. Sabía que eran ángeles por su vestimenta blanca y resplandeciente. Estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies. La misma manera que los querubines fueron hechos y puestos sobre el propiciatorio. Eso lo pueden ver en Éxodo 25, 18 y 19, en donde los querubines estaban puestos, uno a la cabecera y el otro a lo que serían los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Había estado el cuerpo de Jesús allí, pero ya no estaba allí. Ellos dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María sigue llorando inconsolablemente y le hacen la pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé
¿Dónde lo han puesto? Aquí el error de su suposición. Se han llevado el cuerpo de mi maestro. Vino a ungir a un muerto. Vino a una víctima y a un derrotado. Y ahora vino a un escenario de un asalto. Se han robado el cuerpo del maestro. En sí, cuando dice, se han llevado a mi Señor, era lo que estaba suponiendo, o podía ser la suposición de que el cuerpo del Señor estaba en esa tumba por mientras y lo iban a llevar a otro lugar más apropiado, pero no sabía dónde lo habían puesto. Se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie. No esperaba ver a Jesús y por lo temprano no podía distinguir claramente. Pero no se daba cuenta de que era Jesús. En su dolor, al no esperar ver al Señor, y por lo temprano no se dio cuenta. No iba a ser la única persona que no reconociera a Jesús. Nuestras suposiciones equivocadas no nos dejan tener una visión clara. El ejemplo que quiero dar aquí es un visitante fue a una ciudad extranjera y volvía de cenar en un taxi. Vio un letrero que decía lavandería china. Y él pensaba, mira, ahí puedo llevar la ropa para lavarla. Entonces regresó el día siguiente, habiendo puesto atención dónde estaba y todo, llegó con su ropa sucia, pero se encontró que era una fábrica que hacía anuncios. Él supuso una cosa, pero en realidad era otra. La aplicación. ¿Cuál es su visión? ¿Una de hacer letreros o una de que lleva a aquellos que tienen ropa sucia de pecado al que pueda lavar la vida? No llore por una suposición equivocada. Millares hoy en día están tristes y llorando cuando podían regocijarse. ¿O eres uno de los que estás buscando a Dios y tu dolor y resentimiento te ha llevado a suposiciones equivocadas? Viene el Señor a ti hoy en día y te dice, ¿por qué lloras? Cristo seca las lágrimas al encontrarse contigo. Eso lo encontramos en los versículos 15 y 16. Cristo seca las lágrimas al encontrarse contigo. Mujer, ¿por qué lloras? Jesús hace la misma pregunta que hicieron los ángeles. ¿Por qué lloras? Repite la misma pregunta que los ángeles, pero ella no reconoce a Jesús. Distinguió a los ángeles, pero no reconoce a Jesús. Distingue si es para bien o para mal. ¿Por qué lloras? ¿Es dolor egoísta? Distingue, avergüénzate del dolor. ¿Es dolor de rebelión? Arrepiéntate. ¿Es de ignorancia? Aprenda de Jesús y líbrate de la ignorancia. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Distingue si es para bien o para mal. ¿Por qué lloras? ¿Es dolor egoísta? Entonces avergüénzate del dolor y arrepiéntate. ¿Por qué lloras? ¿Es de dolor de rebelión? Arrepiéntate. ¿Es de ignorancia esa pregunta? Entonces aprenda de Jesús
y líbrate de la ignorancia. ¿Por qué lloras? Es de desesperación. Confía en Dios y espera en Él. ¿A quién buscas? El Señor agrega, no solamente le dijo, ¿por qué lloras? Sino agrega, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Qué estás buscando tú hoy en día? ¿Qué es lo que estás queriendo? ¿A quién buscas? Y el Señor quiere responderte y decir, aquí estoy para quitar aquellas dudas. ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, su suposición equivocada la lleva a pensar que Jesús es el jardinero. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fíjate aquí. El amor no siente ninguna carga. No solo era el peso del cuerpo del Señor, sino también hubiera sido que había las especias que le agregaron. Entonces, si llegamos a pensarlo, el cuerpo mismo del Señor que pesaba bastante, pesaría algo, y luego 40 kilos de las especias que le agregaron, María no piensa menos sino cargarlo de donde lo han puesto, y ella lo llevaría. Y Jesús entonces le responde, le dijo, María. Sin duda el Señor le dice en un tono de voz que la llevó a recordar la voz de Jesús. Él viene a nosotros hoy en día con una voz calmada, con una voz de certeza, de una voz de amabilidad, y te dice por tu nombre. Volviéndose a ella le dijo, Raboni. El término hebreo literalmente significaba el maestro más grande. Rab, que significa maestro de honor, el más bajo en gran grado de honor. Rabí, mi maestro de grado más alto de dignidad. Pero Raboni, mi gran maestro, el honor más grande de todos. Expresión de gozo que sentía María. Cuando pensamos en Cristo seca lágrimas al encontrarse contigo, la aplicación, dile todo a Jesús. ¿Por qué lloras? ¿Es de tristeza por otros? Él llora contigo. ¿Es por seres amados que permanecen en pecado? ¿Es porque la iglesia está fría y muerta? Interceda por aquellos cercanos de ti, interceda por la iglesia por la cual la sientes fría y muerta. Es el dolor de buscar tu propia santidad, Él te la concederá. Es porque tus oraciones parecen fracasar, confiese o espera su respuesta. Es por tu vieja naturaleza rebelde, es el dolor de la duda, Él te confortará. Ven a Jesús como pecador, traiga tu duda a Jesús. Es el dolor de un pecador que busca salvación, que busca una relación con Él, Cristo te recibirá. Lloras a causa de tu pecado pasado, Él te acepta y en Él tienes todo lo que estás buscando. Puedes depender del Señor, porque Él va a secar tus lágrimas al encontrarse
contigo en el lugar donde tú estás hoy. En los versículos 17 y 18, tienes que soltar, de aferrarte y entonces compartir lo que ha hecho. Jesús le dijo, suéltame, no te aferres a mí, no me agarres fuertemente, no hay tiempo para demorar o detenerse, no te demores aquí, porque aún no he subido al Padre. Jesús estaba allí porque no ha subido al Padre. No voy a subir inmediatamente. Uno necesita recordar lo que les dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniera. Y si estaba agarrado de Él, entonces nunca llegaría a entender la importancia de que Él tenía que subir al cielo. Ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Al principio de su ministerio eran sus siervos, luego sus discípulos, y un poco antes de su muerte, sus amigos. Aquí les dice, hermanos, se han convertido en hermanos. María fue a dar las noticias. No se demoró, no se aferró, sino fue a dar las noticias. He visto al Señor. Siempre llevaría en su corazón de ver al Señor resucitado. ¿Cuál es la experiencia que tienes con Cristo, que llevas en tu corazón y lo tienes que compartir? También les contó lo que él había dicho, pero no le creyeron. La incredulidad es cruelmente injusta. Hicieron a María Magdalena mentirosa y sin embargo todas la estimaban, todos la estimaban. El ejemplo que quiero utilizar aquí es una persona que bajó a las profundidades con una cuerda esperando sentir el suelo, pero cuando llegó al fin de la soga no podía sentir el suelo. Entonces, por fin decidió soltarse de la soga y se dio cuenta que solo faltaba medio metro para tocar el suelo y así impulsarse para salir. Nosotros necesitamos no aferrarnos, sino soltar y soltar de aquello que nos aferra para que podamos entonces saltar aquello que el Señor quiere que hagamos y digamos. No te aferres en la aplicación, no te aferres a lo que este mundo ofrece, porque no hay tiempo para demorar. En conclusión, ¿qué es el dolor que te aqueja? Llévalo a Jesús. El Señor te guiará a encontrar aquella respuesta que necesitas. No te aferres a una situación. Dele la rienda al Señor. Comparta las buenas nuevas de Cristo a un mundo necesitado. Y quiero terminar con esta experiencia. En este día estaba yo viendo una de las noticias y había una mujer en Ucrania que estaba compartiendo todos los niños que ella había llegado a saber de ellos y cómo fueron asesinados, cómo fueron muertos. Y lo que me llamó la atención, una mujer periodista que había pasado por muchas cosas, pero al compartir estas cosas, les salían lágrimas. Ella llegó a pedir disculpas
Y yo me puse a pensar, no tienes que disculparte, es el corazón de alguien que tiene compasión, en donde está compartiendo algo tan doloroso que sin duda hay que soltar lágrimas. Pero el Señor viene a nuestras lágrimas y Él está dispuesto y Él quiere entonces enjugar tus lágrimas. No importa por lo que estás pasando. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros y podemos entonces dejar que tú tomes nuestras dudas, que tú tomes nuestras lágrimas, que tú tomes nuestros dolores. Tú tomas este mundo que está lleno de dolor y, Señor, en tu compasión puedes enjugar esas lágrimas que tenemos. Y, Señor, que podamos responder y dejar que tú lleves nuestras cargas y podamos ver la obra tuya en nuestras vidas. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.